Estoy recansada yo hoy. Bueno, ¿ven ahí? Esta clase la dividimos en tres partes. Tenemos esta primera parte, que es la parte de interacción de los microorganismos con el huésped. Y después vemos un poco de enfermedades infecciosas, ejemplos de cómo ocurre realmente una infección a nivel fisiológico o la patobiología de una infección. Y después vemos también conceptos de la epidemiología, es decir, todo dentro del ámbito de la salud que está re bueno que sepan, que aprendan. A ver, espera que le mando un mensaje a mi hija. Bueno, así que bueno, empecemos así terminamos temprano. Bueno, entonces, algo de esto habló Andrea en su clase de parasitología y después algo volvió a mencionar Rubén Abrantes en la clase de hongos, que es el concepto de la interacción de los microorganismos con otros seres vivos, que pueden ser... ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, profe, se escucha bien. No puedo poner esto, me hace mal. Entonces, la interacción que tiene de un organismo con otro, ¿sí? Hay distintos tipos de maneras en las que los organismos se relacionan entre sí. Algunas de esas maneras son buenas, malas o neutras, ¿sí? Como las emociones. Una emoción puede ser buena, negativa o neutra. Así es el concepto para nuestro cerebro. Entonces, en este sentido, tenemos relaciones neutrales donde los dos organismos no interactúan, relaciones comensalistas donde hay uno que se alimenta del otro, pero no hay ningún resultado negativo. Después están las relaciones mutualistas, donde los dos microorganismos se benefician. Después está la predación, que es cuando uno directamente se come al otro. Después están las relaciones amensalistas, donde uno sale perjudicado y por la acción del otro. O la competición, donde a los dos les genera demasiado estrés y gasto de energía. Entonces, como concepto, la ecología microbiana va a ser el estudio de las relaciones de los microorganismos con otros organismos y con ambientes abióticos. Estas relaciones se basan en el uso interactivo de los recursos del ambiente y tiene efectos que se van a extender en todo el globo terráqueo. Digamos, esto es básicamente la vida en la Tierra, ¿sí? Y bueno, de acuerdo a cómo esos microorganismos que interactúan con los otros seres vivos y qué tipo de asociación tengan, van a tomar distintas terminologías. Esto es una especie de glosario. Cuando es simbiosis es que está uno o está por afuera del otro. Cuando es un consorcio es que hay una relación física entre todas las distintas especies y conviven entre sí. Cuando es endo es que uno está dentro del otro y cuando es ectoendo es que puede estar adentro o puede estar afuera. Eso lo vamos a ir viendo en distintos ejemplos. Ahora,
Las interacciones pueden ser positivas o negativas, como les dije al principio. Este es el grupo de interacciones positivas, como el mutualismo, protocooperación y comensalismo, mientras que las negativas van a ser la predación, el parasitismo o el amensalismo. Acá le puse la definición, porque no es un concepto muy conocido. Cuando una especie distinta es inhibida o destruida por otra, pero ese otro no se ve afectado, ¿sí? Eso está en el libro, está bueno porque es como re gráfico. Ustedes pueden, me parece que está en el Prescott esto. Fíjense que A y B va a ser microorganismo A, microorganismo B, o organismo A, organismo B, y cuando es positiva es que la relación es buena, y cuando es negativa, cuando no hay nada es que es neutra, y cuando es negativa es que es negativa, obviamente. Este es un ejemplo de mutualismo donde tenemos, digamos, que ambos microorganismos o organismos vivos se benefician. Y además, el tema del mutualismo es que la relación es obligada, porque los organismos son dependientes uno de otro. Por ejemplo, acá tenemos una termita que tiene en su intestino a este protozoo flagelado, que lo que hace este protozoo es degradar la celulosa. Entonces la termita come madera, pero se la digiere el protozoo. En el caso de los líquenes, es también una asociación mutualista entre un hongo y una alga o una cianobacteria. Entonces, la cianobacteria o el alga, que son los que tienen la clorofila sí, la sustancia fotosintética, va a ser el socio fotótrofo y va a producir materia orgánica de la cual se va a alimentar el hongo, ¿sí? El hongo lo que hace es, las hifas van a proporcionar el anclaje para la cianobacteria o el alga. Así que bueno, cuando ven esto, no es simplemente una cascarita del árbol, sino que va a ser una asociación mutualista entre un hongo, una alga o una cianobacteria. ¿Cuántos sabían ese dato, de ustedes? Ninguno, me parece. Luisa, por ahí, que ya la cursó. Bueno, en el caso del comensalismo, es una relación donde el comensal se va a beneficiar, pero el otro, el huésped, no, ni siquiera se entera. Por eso es unidireccional. Y ambos es como que comen de la misma mesa, digamos, los dos organismos se nutren de la misma fuente, pero bueno, nada, no hay ningún perjuicio para el otro. En este caso, distinto del mutualismo, no hay una relación metabólica directa, ¿sí? Así que si uno se va, no pasa nada. En el caso de la termita, si el protozoo se va, la termita no se muere porque no puede comer. Y estos son los casos donde la asociación es negativa, como las vimos antes, la predación, el parasitismo, el amensalismo y la competición. En el caso del parasitismo, bueno, tenemos acá el ejemplo de esta pulga que le chupa la sangre al huésped, y como la pulga tiene bacterias en las patas, le puede transmitir, por ejemplo, Yersinia pestis, que es la bacteria causante de la peste bubónica, al torrente sanguíneo al huésped, ¿sí?
Bueno, entonces, cuando pasamos a mirar más de cerca cómo son las interacciones de los microorganismos con los seres humanos, hay un montón de conceptos que hay que primero conocer. Ay, perdón. En principio, el concepto de huésped, que es un organismo que va a albergar a un patógeno. Después, el concepto de patógeno, que es un organismo que causa virulencia y enfermedad luego de infectar. En cambio, un parásito, porque muchas veces esto, patógeno y parásito se usan como indistintamente, pero la realidad es que el concepto de uno y de otro es distinto. Porque un parásito va a ser un patógeno que vive en o sobre un segundo organismo, denominado hospedador, y que le causa daño o le disminuye el fitness en el huésped. Por lo general, todos los patógenos son parasíticos, ¿sí? La patogenicidad es la capacidad del parásito de causar daño al hospedador y la virulencia es la capacidad relativa de un patógeno para causar enfermedad. Porque la virulencia puede expresar cuantitativamente, si en un número de células que causan enfermedad en un determinado tiempo. Por otra parte, una infección es cualquier situación en la que un microorganismo se está desarrollando y estableciendo en un hospedador, y la particularidad del concepto de infección es que no necesariamente el paciente esté notando el daño, ¿sí? Puede que un bicho esté infectándonos y nosotros todavía ni nos demos cuenta. En cambio, cuando uno ya habla de enfermedad es cuando el daño y la injuria ya está alterando las funciones normales, entonces uno ya sabe que está eso ocurriendo, ¿sí? Infección no es sinónimo de enfermedad. Por ejemplo, la microbiota, que la tenemos en nuestra flora normal todo el tiempo, si en algún momento o tomamos antibiótico y nos limpia, puede haber algunas bacterias que por lo general son benéficas y en ese momento aprovechan cuando hay una baja en el sistema inmune para infectarnos y en ese caso nos causarían enfermedad, ¿sí? Bueno, sea como sea, tanto para que haya infección como para que haya enfermedad, primero tiene que haber sí o sí colonización. Este evento va a depender sobre todo, de la capacidad de adherencia de las células a un nicho determinado, a un target determinado. Pero si no hay colonización, que va a depender de la adhesión, no va a haber nada de todo esto. Entonces, este proceso de colonización en el... Ay, a ver. Esperen, que me están llamando. ¿Qué pasó? Nicolás, ¿qué pasó? ¿Se había ido? Hola, Nico, ¿qué pasó? ¿Te habías ido? Porque me pareció que te había hecho entrar antes. No, profe, entré de la computadora. ¿Cómo? Entré de la computadora. Ah, ok, ok. Perdón. Lo que pasa que tengo que salir de la presentación para darte ingreso. Bueno, no importa. Seguimos. Sí, estoy en la presentación. Bien. Bueno, entonces, fíjense que la colonización es un proceso donde primero las células interactúan con su célula target, su célula blanco. Si esta es una célula epitelial en contacto con el exterior, y esta es la capa de moco que recubre las células epiteliales,
Estas son las bacterias que se adhieren, pero bueno, requieren un proceso, un tiempo para adherirse. Una vez que se adhieren, ya pueden empezar a crecer y entonces ahí es cuando da lugar a la colonización. Entonces, un patógeno exitoso tiene que poder sobrevivir y multiplicarse en un huésped, colonizando primero, encontrando un nicho que sea nutricionalmente apto, ¿sí? Tiene que poder evadir la respuesta inmune, porque si no, si no puede evadir la respuesta inmune innata adaptativa del huésped, el patógeno no va a ser exitoso. Tiene que poder replicarse utilizando los recursos del huésped, como vieron en la clase de virología, y tiene que salir y propagarse a un nuevo huésped. Esto es el concepto de patógeno exitoso. Ahora, si esto, supónganse que esto anda recontra bien, pero el bicho es tan virulento y patogénico que mata al huésped, entonces esos patógenos no son considerados exitosos, porque cuando matan al huésped y se quedan ellos, son tan malos que no pueden lograr quedarse con la casa que invadieron, digamos, ¿no? Entonces, algunos patógenos solamente pueden replicarse adentro de las células del ser humano, como por ejemplo un virus, y en ese caso son obligados. Otro concepto de patógeno obligado son aquellos patógenos que sí o sí causan enfermedad, ¿sí? Hay otros patógenos que se replican en un reservorio ambiental, como el agua o el suelo, y solamente van a causar enfermedad si encuentran un huésped que esté inmunosuprimido, que le dé lugar, ¿sí? Entonces esos van a ser patógenos facultativos. Hay un montón de patógenos ambientales que son bichos raros para el hospital, son eventuales y que aparecen, por ejemplo, en el Chaco. Han habido varios casos de un patógeno que se usa mucho en la industria porque tiene una sustancia que se llama violaceína, que se llama Chromobacterium violaceum. Ese patógeno está en el ambiente, en las lagunas, en las aguas, y han habido casos de chiquitos que se bañan en las lagunas de las comunidades y por ahí se pincharon con algo, y como son chicos que tal vez tengan una nutrición o una inmunosupresión como constitutiva, causa enfermedad muchas veces letal. Pero bueno, también hay bacterias que, como todas las que tenemos en nuestra flora normal, que son bacterias benéficas para nosotros las necesitamos tener, ¿sí? Ahora, si no deja de tomar antibióticos o nos cortamos o quemamos, tal vez esas bacterias pueden causar enfermedad y en ese caso son patógenos oportunistas, ¿sí? Otro concepto es el de patógeno primario, que causa enfermedad no importa cómo esté el sistema inmune del huésped, esté bien, esté mal, inmunosuprimido o no. Por ejemplo, si uno se contagia con sífilis, con Treponema pallidum, vas a tener sífilis aunque seas Superman. Y bueno, ejemplos de patógenos oportunistas, por
puede ser una pseudomonas aeruginosa que causa cualquier patógeno que no. En realidad sería cualquier patógeno que nos infectan casualmente, ¿no? Los virus no, el virus de la gripe no, porque es como que es estacional y circula, no es que tenemos al virus todo el tiempo y de repente no. Los estacionales no. Bueno, le llamamos flora normal a la flora residente en distintos órganos que están en conexión con el exterior. No suele causar enfermedad y por lo general esta flora normal es totalmente necesaria y tiene un montón de funciones fisiológicas. Esta es lo que llamamos la microbiota humana. No está presente en el cerebro, sangre, meninges y músculos, lo que les decimos sitios estériles, y está en todo lo que está en contacto con el exterior, la piel y las mucosas sobre todo. Bueno, esta es una diapositiva que me la prestó, me la dio Gabriel Viterola, si quieren síganlo. Él a ver, un segundito. Él tiene en las redes sociales, se llama G. Vinde, si lo quieren seguir. Es un capo total, es científico, estudia microbiota y estudia la microbiota en madres, en lactantes. Tiene un montón, pero bueno, últimamente se dedica a la divulgación y está en contacto con la gente que está haciendo los probióticos, el yogur este de la Serenísima, bueno. Nada, síganlo que van a aprender un montón. Bueno, me dan un segundito, por favor, que ya vengo. Los dejo con esta diapo de Gabriel. En un minuto vengo. Bueno.
Perdón, chicos. Lo que pasa es que me duele mucho la garganta y necesitaba ir a hacerme algo caliente. Bueno. Nada, además esta diapo en realidad es como para, es de dato de color, digamos, porque hoy en día se considera la microbiota como un órgano no codificado en el ADN, porque la cantidad de funciones que se están encontrando es enorme y la relación con el bienestar general, digamos. Si uno mantiene sana la microbiota, de alguna manera es como que se regulan, pero todo, digamos, es como que el cuerpo pasa a funcionar bien, digamos, porque las bacterias que tenemos en el intestino son las que, por ejemplo, producen las sales biliares o degradan un montón de las comidas que comemos, las degradan las bacterias, no se degradan con la pepsina del estómago o con las sales biliares nada más, sino que hay un montón de trabajo bacteriano, más allá de que también hay un montón de vitaminas y cosas que no es que porque nosotros las comemos frutas y verduras y tenemos todo lo que necesitamos. Las bacterias metabolizan eso que comemos y tenemos las vitaminas que necesitamos gracias a que la bacteria la produjo y como metabolito secundario, la largó al intestino y el intestino la absorbió. Pero así, un montón, hay pilas de papers en estos últimos, creería que 10 años, lo que se fue sabiendo de microbiota, bueno, y ni hablar con la relación de la microbiota y la salud mental. Es impresionante la cantidad de papers que asocian el autismo y enfermedades de la psicosis con la salud de la microbiota. Es impresionante. Papers y papers y papers, cuando ponen en PubMed, microbiome and pueden poner autismo o bueno, lo que les interese, salen pilas de trabajo. Por eso es que este chico, Gabriel, digo este chico porque me parece que es algún año menos más chico que yo, nada más. En todos los posteos que hace, él insiste con los probióticos. Y en realidad cuando uno, la cuestión de los probióticos es que, con los prebióticos uno le da de comer a las bacterias. Entonces por eso él insiste también tanto en alimentarnos con fibras, con cosas que le den de comer a las bacterias. Y después los probióticos, cada vez que uno tiene, no sé, tiene que tomar un remedio o algo, los probióticos lo que hacen es tratar de que no se muera toda esa flora tan importante para nuestro cuerpo que está en el intestino, ¿sí? De esta diapositiva, creo que lo que más me interesa que sepan es este punto de acá, que la microbiota genera protección porque son tantas bacterias que cuando viene alguien de afuera le presenta competencia, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiendo. Bueno. Entonces, como resumen de la enormidad de funciones de la microbiota, les puse acá la fermentación, la producción de sustancias que son necesarias para el funcionamiento de nuestras células, como los short chain fatty acids, que son re necesarios para nuestro metabolismo, distintas vitaminas. Tiene funciones morfológicas porque la microbiota controla la proliferación y la diferenciación epitelial.
Hay trabajos hechos en ratones y también esto ahora es un test, hoy en día se hace, hay que pagar estos estudios, pero la gente que tiene, que es celíaca, por ejemplo, donde hay un problema en la estructura del epitelio, bueno, se cree que también puede ser un problema de la microbiota, porque la microbiota modula la estructura epitelial. Favorece el desarrollo de la red capilar, de la mucosa, favorece el desarrollo del sistema inmune, de la mucosa intestinal, ¿no? Es tremenda las funciones que tiene todas las bacterias que habitan en el intestino. Y bueno, por supuesto que tiene una función protectora porque, como les dije recién, como que le da competencia a los bichos que pueden llegar a ser patogénicos. Las bacterias, ya lo saben ustedes, producen antibióticos, entonces si viene algo externo, esos antibióticos que tenemos en el intestino, secretados por las bacterias intestinales, controlan a ese invasor. Y también mantienen la homeostasis intestinal. Este es una especie de resumen, pero bueno, tiene acá también la modulación en el sistema nervioso central, que esto es como lo más novedoso. La participación en el metabolismo de la glucosa, en el almacenamiento de grasas, en la angiogénesis, bueno, en fin. Estas vitaminas, por ejemplo, la B12 y la K, uno piensa que uno las come con los alimentos. Bueno, te las sintetizan las bacterias. Este es un experimento donde hay 3 ratones. Este ratón es lo que se dice germ free, es decir, no tiene microbiota. Y lo que se ve es que la anatomía, la morfología de esa parte del intestino que se llama cecum en los ratones está totalmente deformada. El ratón del medio tiene algunas bacterias, no todas las poblaciones, y este es un ratón normal. Fíjense cómo cambia la anatomía de uno y de otro. Bueno, también se han hecho un montón de experimentos de ratones que se le saca la microbiota a un ratón por trasplante fecal o distintas metodologías. A un ratón, por ejemplo, uno flaquito, y se le trasplanta la microbiota del flaquito a un ratón hiperobeso, y el ratón hiperobeso se vuelve flaquito. Entonces, bueno, hay muchísimos estudios ahora que están apuntando a la gente con problemas de obesidad a, bueno, una situación de la microbiota, digamos, a tratar de corregir la microbiota. Bueno, entonces, pasando efectivamente al sistema inmune, este sistema que está en todo nuestro cuerpo es capaz de reconocer el ingreso de microorganismos, reclutar células y moléculas que van a tener una actividad antimicrobiana en el sitio de infección y que van a eliminar al microorganismo. Esta es una especie de resumen de una situación típica. Por ejemplo, uno tiene un corte o algo así y entonces está expuesto a los patógenos de la piel o del ambiente, el patógeno entra, ¿no? Hay una adherencia,
una invasión y una colonización y crecimiento, y luego de la colonización es que vamos a tener la enfermedad, donde puede haber, si el microorganismo secreta toxinas, entonces vamos a ver la toxicidad del daño en el tejido y demás. Si el patógeno es invasivo, lo que vamos a ver es el crecimiento del patógeno, que se puede ir, por ejemplo, del pulmón, de la garganta puede pasar al pulmón, o si no, hay microorganismos que del pulmón pueden pasar a los órganos más distales, ¿sí? Al vaso, al hígado, y causar falla multiorgánica. Depende de cómo sea el tipo de microorganismo. La respuesta inmune que se va a desencadenar una vez que ingresa el microorganismo va a depender exclusivamente de la naturaleza del bicho. No es lo mismo que entre una bacteria que entre un virus, no es lo mismo que entre un virus que entre un parásito, y tampoco es lo mismo que entre un parásito que va a crecer en el tubo del intestino que un parásito que se va a alimentar de nuestros glóbulos rojos o que va a estar adentro de los glóbulos rojos, ¿sí? Ya a esta altura tuvimos la suerte de pasar por todos los microorganismos que pueden causar enfermedad y hemos visto todas sus distintas morfologías y patologías que causan, ¿no? Hemos visto fotos hermosas en algunas de las clases. Bueno, entonces, ya cuando vimos la parte de estructura y función de la célula, hablamos un poco de factores de virulencia, cuando hablamos de la cápsula, por ejemplo, y del flagelo. Dijimos que la cápsula y el flagelo son factores de virulencia, igual que, me falta una estructura que vimos, a ver si se acuerdan. ¿Qué es factor de virulencia de las estructuras que vimos? Escucho acá, estoy acá en esta pantalla donde no los veo, estoy acá. Sideróforos. Muy bien, los sideróforos. ¿Por qué la cápsula, el flagelo, los sideróforos son factores de virulencia? Bueno, en principio porque en todos los casos le van a aumentar el fitness. En el caso de la cápsula va a colaborar con la adhesión, el primer punto acá. En el caso del flagelo va a colaborar con la infección, con la invasión. Y en el caso del sideróforo va a participar en el punto 3, que es la competencia por el hierro y los nutrientes, ¿sí? Después hay un montón de otros factores de virulencia que no los vimos en clase porque son, por ejemplo, moléculas que puede llegar a tener la bacteria en su membrana externa, que pueden servir para la evasión de la respuesta inmune, ¿sí? Y bueno, y por supuesto las toxinas, ¿no? Esto se los dejo acá para que lo estudien, está en el libro también, creo. Son factores que promueven la colonización. Entonces, ahora lo vamos a ver. A ver un segundito. Las adhesinas que están en la membrana plasmática suelen participar de la adherencia. Ahora las vamos a ver. Después, la proteasa específica de IgA secretoria es una enzima que la vamos a estar mencionando acá varias veces, que lo que hace es
hidrolizar, cortar a la inmunoglobulina A secretoria que está en la mucosa intestinal. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, como dijimos hace un ratito, la adherencia es absolutamente imprescindible para poder infectar. En este caso es una colonia de Neisseria gonorrea en un tejido de la cervix de una mujer. Sin adherencia no hay colonización y no hay paso a la enfermedad. Entonces, después de la adherencia va a haber colonización y después de la colonización hay distintas cosas que pueden ocurrir. La formación de la biopelícula, la invasión celular y la producción de toxinas. Todo esto puede ocurrir en muchos de los microorganismos, pero va a depender mucho de la especie de la que se trate, ¿sí? No todas van a hacer todo lo mismo. Muchas de ellas hacen todo, pero no todas hacen lo mismo. ¿Ya está por cortarse esto? A ver. Quedan 15 minutos. Falta 15. ¿Me avisan, porfa? Bueno, entonces, el tema, la cuestión acá es que cuanto antes nuestro cuerpo se entere de que algo está pasando, bueno, es mucho mejor para poder solucionar la infección, ¿sí? Entonces, el problema es que muchas veces recién se entera el cuerpo cuando hay daño, ¿sí? No antes, no en el momento de la adherencia, a menos que sea un patógeno que sea muy buchón, que tenga demasiada, qué sé yo, que sea muy, lo que se le dice, muy inmunógeno, ese es el término, que cuando es muy inmunógeno, bueno, entonces nos toca y nuestro cuerpo hace ¡uy! Bueno. Mi hija se ríe que hice ese gesto. Bueno, entonces, para la adhesión van a estar las adhesinas que pueden estar fimbriadas o afimbriadas, las cápsulas de ácido hialurónico, como en el Streptococcus pyogenes, que es el causante de la faringitis streptocóxica, el lipopolisacárido con el sacárido terminal va a ser siempre recontra tóxico, ¿sí? Pero todo esto participa de la adherencia bacteriana, ¿sí? Después, y participan directamente. Ahora, hay otras sustancias que lo que hacen es facilitar la adherencia, como por ejemplo la proteasa IgA, el flagelo y las cialidasas, colagenasas, etc. Las adhesinas son las que causan muchas de estas cosas. La adherencia a los tubos, por ejemplo, a los catéteres de las personas que están en terapia intensiva, a las prótesis, a los huesos, nada, un garrón. Y estas son las adhesinas fímbricas y estas son las afímbricas. Fíjense que las fímbricas tienen esta fimbriae, que se llama, con la proteína de adherencia en la punta, entonces no se pega la bacteria directamente a la superficie celular. En el caso de las afímbricas, el contacto es directo. El cuerpo de la célula directamente se pega a su receptor específico en la célula blanco. Gracias a estas adhesinas, no cualquier adhesina puede pegarse en cualquier lado. Hay especificidad de especie y en el tejido. Por ejemplo, Bordetella pertussis
tiene una adesina que se llama aglutinina filamentosa y solamente el carbohidrato que tiene son glicolípidos sulfatados, solamente tiene tropismo por el epitelio ciliado del tracto respiratorio. Entonces, ¿qué va a causar bordetela? Obviamente que una enfermedad respiratoria, parecida a la tuberculosis. En el caso de la Escherichia coli, lo vamos a ver en la clase de patogénesis, porque hay una Escherichia coli para cada gusto. Están las enterohemorrágicas, las enteropatogénicas, las urinarias, son 6, EPEC, APEC, EGEC, todas esas van a tener adesinas que van a ir con un carbohidrato particular a un tejido target particular. En este caso, esta va a ser una EPEC, una enteropatogénica, porque tiene galabiosa, que es un receptor específico del glomérulo. Así que va a ir al epitelio renal. Pseudomonas aeruginosa tiene una adesina de Fimbria tipo 4 y estos carbohidratos que tienen tropismo específico por el epitelio respiratorio también. Entonces, esto es re importante saber porque no cualquier bacteria causa cualquier cosa, ¿sí? Y este tropismo se debe específicamente a las adesinas. Hay dos tipos de toxinas, las exotoxinas y las endotoxinas. Las exotoxinas se caracterizan por ser liberadas, entonces la bacteria sigue viva después de que se liberan. En cambio, la endotoxina se va a liberar solamente cuando la bacteria se muera, cuando la bacteria se rompe la bacteria y libera el lípido A, que es lo que conocemos como endotoxina, y es recontratóxico en animales de sangre caliente, así que, cuando se explotan o se rompen bacterias y liberan el LPS, son recontra tóxico. Lo que pasa es que no generan, el LPS no genera buenos anticuerpos. Nosotros se detectan anticuerpos anti-LPS en el cuerpo, pero no logran bloquear el LPS de una manera que sea buena, ¿sí? Cuando hay una liberación masiva del LPS, hay shock séptico, ¿sí? Muerte por shock séptico. En el caso de las exotoxinas, lo importante para que sepan es que sí son bastante antigénicas, generan anticuerpos, son termolábiles, es decir, que si uno las calienta, si las calentás, se van a desnaturalizar. Y en general se controlan por genes, por plásmidos, tienen receptores específicos. Este es el ejemplo gráfico de la exotoxina y este es el ejemplo gráfico de la endotoxina, que se tiene que morir la bacteria para poder liberarlo. Respecto de las exotoxinas, lo más importante es que están muy, muy estudiadas y suelen tener 2 subunidades, tal vez lo estudiaron en alguna materia porque se estudian mucho en las clases donde se estudian proteínas, las toxinas AB, que la B va a ser la que se va a unir al receptor y la A en general suelen ser 5 subunidades, que es la que va a entrar a la célula y la que va a generar desastres, ¿sí?
por lo general tienen como función desorganizar la membrana y bueno, y además de que genere una respuesta inmune tan fuerte que en general la persona también se puede llegar a morir por exceso de la respuesta anafiláctica, digamos. Acá en esta página web, si lo quieren explorar, tienen más detalles y más cositas de las exotoxinas. Bueno, ¿cómo venimos de tiempo? ¿Cuánto me falta? 6 minutos, profe. Bueno, sigo con esto y en 5 pasamos al otro. Bueno. Entonces, como ven, hay una balanza y las consecuencias de una infección van a depender de este hermoso equilibrio que tenemos entre la defensa del hospedador y la capacidad de los microorganismos de evadir o resistir la respuesta inmune. En general, el sistema inmune tiene la capacidad de reconocer el ingreso de microorganismos, reclutar células y moléculas al sitio de infección y con ese ejército logra eliminar al microorganismo. En muchos casos nosotros ni nos enteramos cuando tenemos una infección. Eso es gracias al sistema inmune. Para esto, a ver, encaramos esta clase con esta división de respuesta inmune innata y respuesta adaptativa, porque yo aprendí con esta estructura. Hoy en día, la verdad, ya me parece que el concepto de respuesta innata se maneja para los primeros estadios, porque hay mucha información donde se sabe que hay una interacción muy estrecha entre estas dos respuestas. Pero esta, que es la que vamos a prestar atención hoy, tiene la ventaja de que es la que se enfrenta al microorganismo, es la que lo va a reconocer, la que lo va a ver, la que va a decir quién es, la que va a decir, bueno, como es un parásito, tengo que buscar una respuesta apta parásito. Como es un virus, tengo que buscar una respuesta apta virus, ¿sí? De alguna manera es quien va a determinar lo que va a pasar después. Bueno, cortemos y nos enganchamos en el próximo. Si les parece. Sí, eso es porque está rota la luz. La del DESI. Pero bueno, quería saber si ya estaba cortada de antes o la iban a cortar después. Bueno. ¿Y mañana cómo van a hacer? ¿Tienen clases? ¿Van a ir o directamente
Ya les dijeron que no vayan por el paro. A mí me dijeron que no vayan. A mí también. ¿Qué materias tienen mañana? Biofísico-química. Claro, con Tati, ¿no? Sí. Sí, mañana va a ser un día de paro, digamos. Bueno, a ver, sigamos. Bueno, entonces, acá me voy a meter en un mundo distinto del que conocen, ¿eh? Así que por favor, cualquier duda me preguntan. La respuesta inmune innata, como es esa primer mecanismo de defensa que tenemos para los microorganismos, es realmente como multifacética, porque logra limitar la proliferación de la mayoría de los microorganismos con los que nos enfrentamos, y de muchos nunca nos vamos a enterar. Digamos, por un lado, limita la proliferación. Por otro lado, puede eliminar directamente las infecciones. Por otro lado, contiene, es decir, contener es tratar de que quede ahí, que no se disemine, porque es re importante contener la diseminación, ¿sí? Porque le da tiempo al segundo criterio, que es la respuesta adaptativa, a que se arme el ejército de células para poder matar o eliminar la infección. Y después, esto que les decía recién, que es re importante, que es contribuir a determinar la naturaleza de la respuesta adaptativa subsecuente, ¿sí? Esto es súper importante, porque de acuerdo a cómo la respuesta innata interprete la llegada de un patógeno determinado, es que va a ser efectiva o no la respuesta. Entonces, limita, elimina, contiene y contribuye a determinar la naturaleza de la respuesta adaptativa. Bueno, como les decía antes, hay una gran interacción entre la respuesta innata y la adaptativa, pero las grandes diferencias es que mientras esta es una respuesta inmediata, acá hay un lapso de tiempo entre que se expone el organismo y la respuesta. Hay componentes presentes previos a la infección. Por ejemplo, nosotros, ahora los vamos a ver, en nuestra piel tenemos lisosima, tenemos un pH bajo, hay un montón de cosas que ya están acá con nosotros, que viven con nosotros, y que no importa cuál sea el microorganismo que nos va a invadir, eso ya está ahí para protegernos. Después, las células de la respuesta innata van a reconocer motivos moleculares conservados, que nosotros llamamos PAMPs o DAMPs, a través de receptores de reconocimiento de patrones, que lo vamos a ver en un minuto, y esto ya es una interacción súper específica. La respuesta innata no es clonal, a diferencia de la respuesta adaptativa, que sí es clonal, porque una vez que se disparan la diferenciación de los linfocitos, todos van a generar los mismos anticuerpos. Y tampoco tiene memoria, cosa que la adaptativa sí. Si uno se infecta con varicela cuando es chiquito, nunca más en la vida volvés a tener varicela, ¿sí? En cambio, la respuesta innata no tiene memoria. Respecto de los receptores,
en el caso de la respuesta adaptativa, todos los linfocitos tienen receptores que son los TCR y los BCR, que reconocen una enormísima cantidad de epítopes, ¿sí? Entonces pueden reconocer infinidad de epítopes moleculares de los microorganismos. ¿Quiénes participan de la respuesta inmune? Bueno, celularmente están los leucocitos, las células parenquimatosas, las endoteliales y las epiteliales, mientras que con los componentes humorales son el complemento, las proteínas de fase aguda, las citoquinas, las quimioquinas y los mediadores lipídicos. Este es nuestro mapa de linfocitos, donde tenemos los granulocitos por un lado, el mastocito también, y después los linfocitos, el linfocito B, el linfocito T, el plasmocito, que es la fábrica de anticuerpos. Después tenemos las células natural killers, las dendríticas y los macrófagos. Todo esto es granulos, es de la línea mieloide. Bueno, entonces, ¿quién dispara la activación del sistema inmune innato? Y bueno, siempre van a ser microorganismos y parásitos que causen daño tisular o el mismo daño tisular por un accidente. ¿Qué células van a participar de la respuesta inmune? Todo ese mapa que vimos recién, ¿sí? Pero también va a haber componentes humorales que están en el plasma y que, bueno, son re necesarios para contener a los patógenos. ¿Qué eventos van a ocurrir como consecuencia de la activación? Algo que se conoce como inflamación. Y bueno, la inflamación lo que en general es molesta. Muchas veces esta respuesta es tan fuerte que es lo que efectivamente nos termina matando, más que el bicho que le dio origen, ¿sí? A veces nuestro sistema inmune sobreactúa, diría, y nos mata. De hecho, la respuesta inflamatoria es lo que es recontra molesto en todas las alergias, ¿sí? A veces es excesivo y el antígeno al que estamos expuestos no es que es un patógeno que nos va a dañar, es simplemente un polen. Y bueno, muchas veces la gente incluso tiene que ir a la guardia de tan fuerte que les pega, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son las consecuencias de la activación del sistema inmune o de disparar una respuesta inflamatoria? Es que puede prevenir la infección, eliminarla, contenerla, hasta tener la respuesta adaptativa, que es la que es muy específica y la que tiene memoria. Y bueno, también se dispara todo lo que viene atrás, que es todo el sistema de cicatrización del tejido roto. Y bueno, eso que les dije antes, que gatilla y modela la respuesta inmune adaptativa. Entonces, como primer línea de defensa, si miramos a la piel en un microscopio, vamos a ver esto que tenemos acá. Son 2 metros cuadrados de superficie, el 15% del peso corporal, nuestra piel, y tenemos esto que se llama estratocorneo, seguramente lo saben mejor que yo porque lo estudiaron en histología, seguramente, todo lo que tiene que ver con la epidermis, y por debajo de la epidermis vamos a tener la dermis, que fíjense que está como embebida, mezcladita, pero con componentes celulares distintos, ¿sí? Esto es lo que es la piel. En el caso de las mucosas, fíjense la estructura, cómo cambia
si miramos la mucosa del epitelio del esófago versus el epitelio del estómago versus el epitelio del intestino delgado y del intestino grueso. Fíjense qué distintas que son las paredes de nuestros epitelios. Si tenemos que ir a todos los puntos donde podría llegar a entrar un microorganismo, ¿quién nos defiende? Bueno, nos defiende todo lo que dice acá. En el caso de la boca, vamos a tener células que se desprenden. Entonces, esas células que se desprenden, si hay un microorganismo, se va a ir con esa célula que se desprende. Después, el flujo de saliva, cuando hay un flujo que no para, ese flujo hace que el microorganismo entre al esófago y acá el pH 2 mata a cualquier cosa que se banque el pH 2, ¿no? Después tenemos esta enzima que la estudiamos en clase, que es la lisozima, que rompe las paredes de las gram negativas, cortando el enlace beta 1,4 del peptidoglicano. Y también tenemos lo que le presenta competencia, que es la flora normal. ¿Está bien? Lo que hablamos hoy. En la nariz tenemos la flora normal, también tenemos lisozima, también hay células ciliadas, que en el sistema respiratorio las cilias son las que van a moverse continuamente para evitar que las bacterias se depositen y además porque las van a expulsar como para afuera, ¿sí? Bueno, vamos a otras tuberías que están más cerquita del afuera, como la vagina, que tiene un pH bajo, y la flora normal. La vejiga, bueno, al tener la orina que todo el tiempo fluye hacia afuera, por eso nunca hay que aguantar el pis. Cuando uno tiene ganas de hacer pis, hay que ir a hacer pis, porque eso hace que si hay bacterias en la parte más externa, la orina las expulsa. En cambio, si uno aguanta, esto se va acumulando, las bacterias logran llegar a los tejidos y la mayoría de las veces, la mayoría no, pero es muy normal que puedan causar una infección urinaria. Bueno, en el pulmón tenemos los macrófagos residentes. En el estómago tenemos el pH de 2, que es recontra bajo, y además están las pepsinas, hay un montón de enzimas proteolíticas. Y después, ya cuando entramos en el intestino, vamos a tener la secreción de una mucosidad que, más allá de que tiene otras funciones fisiológicas en el intestino, las bacterias se quedan atrapadas ahí y medio que se van deslizando hacia afuera. También están las sales biliares, que secreta la bilis. Y en el colon también está el flujo, digamos, las ondas peristálticas. También hay una mucosidad que es recontrafisiológica y muy necesaria, células que se descaman y muchísima flora normal. Cuando hablamos de los mecanismos innatos, también hablamos de cómo funcionan. Decimos que hay factores físicos y químicos. Todas las secreciones mucosas, de todas las mucosas, por ejemplo, de la respiratoria y las que les mencioné recién, del intestino delgado y el intestino grueso, son bastante anchas de espesor, dependiendo del epitelio, y le van a dificultar el acceso. Lo que tiene que ocurrir es que el patógeno no llegue a hacer contacto con los receptores celulares, ¿sí? No tienen que llegar ahí. Pero después tenemos los péptidos antimicrobianos, la lisozima que les mencioné antes, la lactoferrina, ¿sí? Después, como factores químicos, ¿no? Factores físicos van a ser la descamación y el movimiento peristáltico, todo eso expulsa. La flora normal y la IgA secretoria. ¿Qué es la IgA secretoria? Es un anticuerpo
una inmunoglobulina del tipo A, que se secreta al lumen del intestino y opsoniza, ahora lo vamos a ver, a las bacterias. Si acá tenemos los microorganismos y todo esto es el moco, fíjense que el microorganismo tiene que llegar hasta acá abajo para hacer contacto con el epitelio, ¿sí? Acá tenemos las células del sistema inmune presentes ahí, atentas, ahí vigilando. Pero el moco lo que va a hacer es dificultar el acceso de los patógenos al epitelio, barrer a los patógenos hacia el exterior y bloquear a los receptores de las adhesinas. Entonces, si todo lo que les dije falla, vamos a tener un proceso inflamatorio que es una especie de respuesta, se le dice respuesta estereotipada, porque involucra células y componentes humorales que se activan todas al mismo tiempo para poder restaurar la normalidad o la homeostasis en el sitio de infección o en el sitio donde nuestro cuerpo interpretó que había daño erróneamente en el caso de una alergia, ¿no? En términos celulares, el sistema monocito-macrófago está distribuido en todo el cuerpo y los macrófagos van a tomar un nombre de acuerdo al órgano donde se encuentran. Por ejemplo, los macrófagos del cerebro se van a llamar células microgliales. Los macrófagos del pulmón, macrófagos alveolares. Los macrófagos del hígado se llaman células de Kupffer. Los macrófagos del riñón, células mesangiales, y así sucesivamente. Nosotros hoy vamos a estar más bien hablando de los monocitos, que son los macrófagos de la sangre. El sistema MALT es el tejido linfoide asociado a mucosas, del inglés. Es todo un sistema de defensa que está asociado a las mucosas y que funciona en todas las mucosas de manera parecida, donde tenemos las células epiteliales de la mucosa y entre medio están estas células que se llaman células M, que fíjense que no tienen cilias como las epiteliales normales. Estas células M, ¿qué hacen? Le permiten a las bacterias que entran meterse. Pero aquí las espera un macrófago que las va a fagocitar, las va a destruir en el lisosoma y todos los pedacitos de la bacteria que destruyó en el lisosoma se los va a presentar, a mostrar a los linfocitos en el ganglio. Esta presentación de antígenos ocurre en general en el ganglio. ¿Y qué pasa? Con esta presentación de antígenos se despierta todo un nuevo mundo, una nueva respuesta que es la respuesta adaptativa. Porque al conocer las partes del patógeno, los linfocitos B van a secretar anticuerpos en una semana, no a los 2 días, por eso es que necesita tiempo para fabricarlos específicamente para el patógeno que le dio origen. Va a fabricar anticuerpos que una vez que se secreten en el plasma van a neutralizar al microorganismo. Bueno, este es el sistema de boca, nasofaringe y pulmón, se las doy para que lo estudien ustedes, así yo no me detengo en esto, pero es algo bastante parecido. Me interesa que sepan lo que participa de la defensa de la respuesta innata en ojos, nasofaringe y pulmones también, así como en el tejido gastrointestinal. Por favor, sepan que sistemas de defensa, esto ya lo dije en las diapositivas anteriores, es para reforzar y tener todo en una diapositiva. Lo mismo que en el aparato urogenital. Bueno, entonces, acá tenemos nuestra génesis
de los linfocitos o de los glóbulos blancos, diríamos, para incluirlos a todos, para ser inclusivos, que parten de una célula stem hematopoyética, ¿sí? Madre. De estas células se van a abrir dos líneas. La línea linfoide, que va a dar lugar a la CNK y a los linfoblastos, que son los que le van a dar origen a los linfocitos B y a los linfocitos T, ¿sí? El linfocito T tiene que pasar por el timo y los linfocitos B van a pasar por la médula ósea. Y, por otro lado, la línea mieloide, donde tenemos a la stem cell o la célula stem mieloide, que va a dar lugar a los eritoblastos, que son los que producen los glóbulos rojos, a los megacariocitos, que van a dar origen a las plaquetas, y van a dar origen a los mieloblastos o monoblastos, que son los que le van a dar origen a los granulocitos, como los eosinófilos, los basófilos y los neutrófilos, y en el caso de los monoblastos, a los monocitos, que cuando pasan de la sangre a un tejido se diferencian en células dendríticas o todos los macrófagos que les mencioné en la diapositiva anterior, que es el macrófago de por sí, pero también están los del hígado, bueno, esos son más ya de origen embrionario y por infiltrado. Bueno, entonces, dijimos que la respuesta innata es la que primero reconoce a la amenaza, al patógeno, y cómo hace para verlo, cómo hace para darse cuenta. Lo que ocurre es que tenemos receptores y todos los patógenos tienen patrones moleculares que nuestros receptores pueden reconocer, ¿sí? Y se los conoce como receptores de reconocimiento de patrones o RRP. Acá están en una misma diapositiva, fíjense que están acá estos se llaman toll-like receptors. En inglés, toll es peaje. El toll booth es la cabina de peaje, que ya no existen más. En Estados Unidos, por ejemplo, ya todo por satélite, no sé cómo hacen. Entonces, ¿qué reconocen los receptores de reconocimiento de patrones? Van a reconocer a los PAMPs. ¿Qué son? Y a los DAMPs. Los PAMPs son Pathogen Associated Molecular Patterns, o lo mismo que patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Está bien? Otros receptores de reconocimiento de patrones también reconocen patrones moleculares asociados a daño. Cuando se rompe algo, se liberan cosas que no deberían estar afuera de la célula. Y eso hay que arreglarlo. En general, los PAMPs son patrimonio de los microorganismos y no del hospedador. En general, los PAMPs son todos esenciales para la sobrevida o patogenicidad del microorganismo. Por eso están conservados evolutivamente. Y son estructuras invariantes compartidas por clases diversas de microorganismos. Entonces, podemos dar ejemplos de distintos PAMPs. El LPS, los componentes de la membrana externa, las componentes de las porinas, obviamente que el peptidoglicano, ¿sí? Los distintos ADN de los virus, etc. Los DAMPs, como son moléculas internas, porque el daño es cuando se rompe una célula, entonces estos DAMPs van a ser
por ejemplo, ATP, cosas que no tendrían que estar afuera, ¿sí? En general, cuando hay reconocimiento de los patrones de daño, se va a promover una inflamación, pero que se le dice inflamación estéril porque no hay ningún microorganismo involucrado, que es por ahí el caso de las alergias, ¿no? También es una inflamación estéril la de las alergias. Pero bueno, en el caso del DAMP, si hay daño, hay que reparar ese tejido y regenerarlo. La cuestión es que la liberación de estos DAMPs o el mal reconocimiento de DAMPs que no necesariamente están causando, hay un daño importante, suelen ser los responsables de enfermedades inflamatorias o trastornos metabólicos, ¿sí? Neurodegenerativos, cáncer, bueno, en fin. Son algunos problemas de la evolución de nuestro cuerpo que no es perfecto. Entonces, hay distintas familias de receptores de reconocimiento de patrones. Están los de tipo TOL, los de tipo NOD, los de tipo lectinas, los AIM y los RIG. Todos estos están todos estudiados. Y cada uno tiene su particularidad, ¿sí? Porque, por ejemplo, los TOL van a estar presentes en la membrana plasmática y en los endosomas, no son endocíticos, van a reconocer a patrones asociados a patógenos y a daño, como por ejemplo el LPS, reconocen LPS, flagelina, promueven la producción de citoquinas y esto es las citoquinas son sustancias sumamente inflamatorias. En el caso de los NOD, son receptores que están en el citosol, reconocen también PAMPs y DAMPs, muy diversos, peptidoglicano, flagelina, muramildipéptido, ATP, bueno. Y también promueven la inflamación a través de la secreción de citoquinas y de la secreción de citoquinas proinflamatorias como la IL-1B y la IL-18. Los AIM están en el citosol y la diferencia con los anteriores es que reconoce ADN doble cadena. Entonces, si reconoce ADN, va a promover la secreción de interferones, ¿sí? Porque reconoce ADNs virales. Los RIG también reconocen ARN, entonces también puede ser que promuevan la secreción de interferones antivirales. Y en las lectinas están en las membranas y en los fluidos biológicos. A diferencia de los anteriores, reconocen motivos con carbohidratos, ¿sí? Entonces, pueden detectar los betaglucanos, por ejemplo, que están en muchas membranas, etc. Acá tienen un ejemplo más particular de los receptores del tipo NOD. Algunos NOD-like receptors activan NF-κB, como les dije recién, y por lo tanto va a haber producción de citoquinas inflamatorias. Otros receptores participan en la formación de los inflamosomas y causan este efecto que se llama piroptosis, que es como una célula se transforma y se muere, o si no, la secreción de estas citoquinas. Bueno, algunos ejemplos de lo que está en los patógenos, que ya dijimos, LPS, peptidoglicano, digamos, de los patrones moleculares asociados a patógenos. Ácido lipoteicoico, todo lo que nosotros no tenemos, ¿sí? Acá están los virales, bueno, lo mismo que les mostré recién. En el caso de los DAMPs, los ejemplos que tenemos son el ATP, cristales de urato monosódicos que se forman a partir del ácido úrico y este compuesto que es intracelular y solamente se va a liberar en el caso de daño, ¿sí?
Muchos de estos compuestos están en la mitocondria y la mitocondria no tendría que estar rota, ¿no? Bueno, acá querría que se detengan, por favor, presten atención. Si no entienden, me dicen. Hay otros sets. Por un lado están todos los RRP, que son los receptores de reconocimientos de patrones, ¿tá? Que son los que vimos hasta recién. Por otra parte, la respuesta inflamatoria se va a disparar gracias a la interacción con otro tipo de receptores que van a estar presentes en las células inflamatorias. Uno de ellos es el receptor para complemento, que reconocen a los componentes del complemento activado y solamente se va a activar el complemento ante un evento inflamatorio particular. No cualquier microorganismo dispara complemento, por lo tanto, no siempre va a haber complemento disuelto en el suero para pegotear células. ¿Qué pasa? El complemento cuando se dispara queda todo pegoteado, ven acá dice C3b, se pegotea todo alrededor de la bacteria. Y este complemento puede hacer o generar agujeros en la bacteria o permitirse que se pegoteen anticuerpos que después van a ser reconocidos por los receptores de complemento, ¿sí? Los receptores de complemento, si interactúan con el complemento pegado en la bacteria, le facilitan al neutrófilo fagocitar la bacteria opsonizada. En el caso de los receptores para el fragmento Fc de la inmunoglobulina G, esto es una inmunoglobulina G, es decir, un anticuerpo que tiene un extremo FAB y los dos extremos FAB, que son específicos y son los que van a reconocer a los antígenos, los epítopes específicos, por ejemplo, en estos pinchitos acá rosados, serían los epítopes, y fíjense que el extremo FAB del anticuerpo lo reconoce específicamente. Ese es el sitio que va a tener, pero ultra especificidad en una respuesta adaptativa, ¿sí? Y que va a ser específica para el microorganismo que le dio origen. En este caso de la respuesta innata, nosotros tenemos lo que se llaman anticuerpos policlonales, y esos anticuerpos van a reconocer por ahí más o menos, pero al reconocer un epítope, si los anticuerpos logran opsonizar a la bacteria, como en este caso, la interacción del receptor para el fragmento FC de la inmunoglobulina, cuando interactúa en la región FC con su receptor específico, fíjense que facilita la fagocitosis del patógeno porque es como que le da tracción, ¿sí? Ayuda a la bacteria a hacer comida. ¿Todo bien? Bien. Bueno, acá están los ligandos con los receptores. Esta diapositiva tendría que estar más arriba, perdón, está mal ubicada acá. Acá están los receptores de reconocimiento de patrones con su ligando, ¿sí? Y acá, una vez que interactúa el ligando con el receptor, se dispara la respuesta inflamatoria determinada. Si viene una bacteria con el EPS, bueno, se van a sintetizar, se van a disparar determinadas citoquinas. Si viene un virus, se va a disparar interferón y citoquina. Ahora, acuérdense que en la primera diapositiva yo les dije que esta interacción innata o primaria también sirve para reclutar. Estas citoquinas y quimioquinas que mencionamos acá
y el interferón y todo este quilombo que pasa, sirve para reclutar también, para un montón de cosas. Una de las cosas que hace es seguir reclutando células, ¿sí? Bueno, acá estaba la pregunta. Una vez que pasa esto, el patógeno es la flagelina es el patógeno. El receptor de reconocimiento de patrones reconoce la flagelina, se dispara una respuesta que promueve la síntesis de citoquinas. Entonces, una vez que el patógeno reconoce que es reconocido por nuestras células, ¿qué pasa? Depende del microorganismo, se va o a disparar el sistema de complemento. Recuerden que les acabo de decir que no todos los microorganismos disparan complemento. Se van a activar los macrófagos residentes, se van a reclutar nuevos leucocitos desde la sangre, va a haber activación de células dendríticas y todo eso va a dar como producto cosas, eventos que deberían dar fin a la infección, con suerte. Por ejemplo, la fagocitosis, la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, ¿sí? Que es cuando una célula o una NK o un macrófago se enfrentan al patógeno, lo reconocen por los receptores y directamente, eso es ataque directo, le tiran una toxina que mata al patógeno. La liberación de NETs, que son trampas extracelulares, el polimorfo nuclear escupe así NETs que atrapan al patógeno, como si fuese una red, la del hombre araña, esta del neutrófilo. La secreción de citoquinas, que son todas proinflamatorias. Y bueno, todo eso debería funcionar. No siempre ocurre. Entonces, esta es una diapositiva para mostrarles las distintas maneras de endocitar. La fagocitosis es cuando hay una interacción con los receptores del complemento o los TOL o los anticuerpos de las partículas opsonizadas y se fagocita y lo traga, ¿sí? Cuando está opsonizada el patógeno siempre es mucho, mucho mejor la fagocitosis. La pinocitosis es el ingreso del fluido extracelular y cuando es mediada por receptor es que tenés receptores específicos que van a favorecer la formación de una vesícula, ¿sí? Esas son las distintas maneras. Bueno, entonces, a nivel sistémico, ¿qué pasa? Acá tenemos el ingreso de la flechita roja, sería como el daño o el microorganismo. Todo esto, tenemos un montón de componentes, las células epiteliales, los macrófagos, con todos las variantes, los receptores y demás, las citoquinas, las células estromales, los mastocitos, los fibroblastos, las células dendríticas, las células dendríticas, todas pueden participar del proceso inflamatorio. Entonces, a nivel humoral tenemos, una vez que está este daño, tenemos la secreción de citoquinas que pueden ser quimioatractantes y acá tenemos todo el proceso para reclutar. Acá reclutamos. Las citoquinas que se secretan en primer lugar, como por ejemplo la IL-10, la IL-6, la IL-1-beta y el TNF-alfa, lo que van a hacer es aumentar la permeabilidad del endotelio y entonces todo lo que está circulando en la sangre, primero, va a estar un poquitito más abierto a una célula de la otra, también se van a expresar receptores
adhesinas, receptores de las adhesinas. Entonces, el polimorfo viene circulando, de repente toca un receptor, toca otro receptor y dice, acá pasa algo. Entonces queda ahí detenido, como que estos receptores lo van deteniendo cuando viene flotando por el líquido, queda pegado y entonces trasvasa y viene acá a colaborar con esto, con la fagocitosis. Al mismo tiempo hay lo que se conoce como respuesta de fase aguda, se va a disparar el complemento, se van a degranular los mastocitos y va a haber esto, lo que hace es aumentar la permeabilidad del endotelio. Bueno, en fin, un montón de cosas que pueden también dañarnos. Cuando se activa el complemento hay más opsoninas. Acuérdense que el patógeno, perdón, abran el micrófono y me contestan. ¿Comprendieron el concepto de opsonización? ¿No hay nadie presente? ¿Nadie me puede Sí, contestar? profe, yo particularmente sí creo que lo entendí. ¿Qué pasó que se fueron? ¿No están? Ah, sí, están. Pensé que no estaban. ¿Querés explicármelo? Por favor. Así no me siento tan sola. Entiendo que es el proceso por el cual el organismo marca un patógeno para poder fagocitarlo. Entiendo que es algo así, no sé cómo explicarlo igual. No, está bien, está bien. Esta palabra marcar estaría bien. Ocurre cuando los factores del complemento se pegotean en la superficie del patógeno o los anticuerpos que están, por ejemplo, la inmunoglobulina A secretoria, que está en el lumen del intestino delgado, del intestino, esa inmunoglobulina A, el fragmento FAB no es recontra específico, como les mostré, el de la respuesta adaptativa, el de una vacuna, el que genera una vacuna, por ejemplo. Una vacuna te va a generar anticuerpos. Nosotros cuando nos vacunamos, ¿ustedes entienden el proceso de vacunación? Porque lo que hacemos con la vacunación es disparar esto. ¿Hay alguien que lo entienda? Si no, lo explico después en la clase que viene, lo explico. El patógeno está lleno de proteínas que, en términos de reconocimiento de los anticuerpos, los vamos a llamar antígenos. Todo lo que reconoce un anticuerpo es un antígeno. ¿Está bien? En el caso de la inmunoglobulina A secretoria, la que está en el lumen del intestino, esos fragmentos FAB del anticuerpo tienen una capacidad inespecífica para reconocer. Reconocen patógenos y quedan pegoteados. Entonces, la opsonización de un patógeno por inmunoglobulinas siempre va a ser mucho más atractiva para un macrófago o un polimorfo nuclear que tiene receptores del FC, que es el otro extremo del anticuerpo. Va a ser mucho más fácil fagocitar a un patógeno opsonizado por inmunoglobulinas que no a un patógeno no opsonizado, porque es más difícil. Y en el caso del Streptococcus pneumoniae, que tiene una cápsula muy, muy grande, esa cápsula, recuerden que cuando estudiamos cápsula, ¿qué estudiamos? Que le servía de protección porque prevenía la fagocitosis, porque se resbala el macrófago, el poli, no lo puede agarrar con esa cápsula toda gomosa, ¿sí? Bueno, entonces, ¿dónde estaba? Acá. Estas opsoninas
favorecen que se pegoteen alrededor del patógeno y que después puedan ser fagocitadas más fácilmente. Las anafilotoxinas que va a disparar el complemento van a servir para activar mastocitos y hacer más permeable el endotelio y la generación de compuestos antimicrobianos. Por lo general, cuando el microorganismo se replica intracelularmente, los receptores que van a participar son los receptores que están adentro de la célula. Lo van a identificar en la replicación intracelular, pero el funcionamiento después es el mismo. Lo vamos a ver en el ejemplo de tuberculosis. Y una vez que el patógeno es fagocitado, como en este caso, la cantidad de cosas que ocurren es espeluznante. En primer lugar, se dispara los radicales libres por la NADPH oxidasa, que es una enzima que está atacheada a la membrana de los polimorfonucleares y de los macrófagos, que una vez que comienza el proceso de fagocitosis, activa la NADPH oxidasa que va a liberar los radicales libres que son retóxicos para la bacteria. Para nosotros también. Por eso cuando esto es excesivo y se vuelca al exterior nos daña a nosotros. Entonces se forma el fagosoma. Una vez que se forma el fagosoma, el lisosoma, con todas enzimas líticas, se une, entonces se va a formar el fagolisosoma. Y el fagolisosoma, la bacteria es degradada porque todo lo que está acá adentro es recontralítico. Y una vez que la bacteria es degradada, esto puede, en general, lo que ocurre es que el material se engancha con los receptores de reconocimiento para poder mostrar a la inmunidad adaptativa. Bueno, la respuesta de fase aguda también, ¿por qué digamos, si ustedes van a trabajar en un laboratorio de bioquímica, de análisis clínicos, todo esto lo van a estar midiendo, todas estas cosas que les digo, van a medir un montón de estas cosas en el laboratorio. Así que nada, tengan en cuenta que es algo que van a volver a ver en la carrera. Bueno, entonces, pasa todo este quilombo, hay reclutamiento de nuevos leucocitos y los leucocitos reclutados, así como los que ya estaban en el tejido, van a tratar de eliminar o contener la infección, o eliminar, limitar, contener todo lo que decía aquella diapositiva, y para ello tienen que poder reconocer al microorganismo como no propio a través de los receptores de reconocimiento de patrones. Si esto no ocurre en una persona que está inmunosuprimida, en una persona que está con inmunodeficiencias, bueno, la enfermedad avanza. En el caso del COVID, lo que pasó es que hubo dos tipos de pacientes. Los pacientes que tenían la famosa gripecinia y los pacientes que se morían por la tormenta de citoquinas. Porque, ¿qué pasaba? El organismo se volvió loco. Se volvía loco y la cantidad de citoquinas que secretó, ya esto, la gente por COVID medio que no se muere más, me parece, o no sé. En esa neumonía que causaba, era tal que, bueno, era fatal. Y esto se daba porque tenía que ver con los componentes naturales de la persona, más allá de si era joven o no. Pero si el sistema inmune andaba bien, todo lo que les conté hoy podía parar al COVID. Todos los mismos componentes de los que les hablé
había interacción de los receptores de reconocimiento de patrones con el virus y se largaba la respuesta de interferón y listo. El interferón es antiviral, mataba las células infectadas. ¿Está bien? En cambio, cuando esa respuesta por algún motivo fallaba, había exacerbación de la respuesta inflamatoria, exacerbación de la secreción de citoquinas y el paciente tenía una neumonía inflamatoria que lo terminaba matando. Este es un resumen también de la respuesta inflamatoria, de lo que les conté antes. Acá por ahí lo que les puedo mostrar es que cómo es que se mueve el poli al sitio de infección. En general, estas citoquinas son quimioatractantes y el polimorfo nuclear lo que hace es seguir el gradiente de concentración, ¿sí? El gradiente es lo que le va mostrando a dónde ir, ¿sí? Y acá tienen reconocimiento de patrones, tienen la fagocitosis mediada por anticuerpo, por receptor, tienen la secreción de histaminas por el mastocito, el complemento activado. Fíjense que acá tenemos toda la bacteria opsonizada por los factores del complemento y acá tenemos un macrófago que tiene receptores para complemento, entonces agarra esta bacteria opsonizada mucho más fácilmente y la fagocita. Entonces, ¿es buena o mala? Y bueno, depende de la persona, del sistema inmune, pero si logra contenerla, va a ser buena. Si tenemos una epiglotitis aguda o una tormenta de citoquinas causada por COVID, va a ser mala. Y bueno, este es el fin de esta teórica. En los minutos que nos quedan, a ver, alguno abre el micrófono, me dice si entendieron, si fui muy rápido. Después vamos a ver la patogénesis, así que eso está buenísimo también. Díganme, por favor, necesito feedback. En el libro tienen los capítulos de inmunidad, así que no van a tener problema. Además de la teórica, ¿no? ¿Hay alguien que no haya entendido algo? ¿Están ahí? Sí, profe. Sos el único que estás, porque sos el único que me ha hablado hasta el momento. Bueno. Se entendió todo, profe. Yo igual después voy a ir al libro para estudiarlo mejor, porque yo entiendo más cuando lo leo después más tranquila, despacio. Bueno, entonces, vamos a ver cómo vienen estos días, chiques. Vamos a tratar del jueves. ¿Ustedes el jueves están en el DESI? Porque vamos a tratar de hacer, si no hay paro de colectivos, vamos a tratar de hacer el TP de hoy, lo vamos a tratar de hacer el jueves. Si no, va a quedar para el martes que viene, ¿está? Que va a estar Diego solo porque yo tengo un evento, no voy a estar. Profe, entiendo que el jueves hay paro de colectivos. Sí, Pero veamos está cómo confirmado por ahí si se levanta, lo hacemos, si no, lo hacemos virtual, ¿sí? Seguimos con la otra parte de esta clase. Mientras tanto, por favor, vayan estudiando. Yo ahí estuve viendo los TPs, el TP integrado. Ahora, cuando hagamos el TP de antibióticos, vamos a hacer de cuenta que vamos a hacer algunos ejercicios de recuento. Así que vamos a como terminar ese TP el día de que hagamos el antibiograma y la SIM, ¿sí? Creería que sí, que quedó la fecha esa que pusimos primero. ¿Por qué? Lo que pasa es que ya ahí después viene el fin del cuatrimestre. A ver, no sé si ya se me va a cortar la llamada, pero déjenme ver un cachitito el cronograma. Porque tengo entendido que
A ver. ¿El 19 o el 21? El 21 es. No era el 19. El 19 no nos toca a nosotros. A menos que tenga yo mal mi calendario. Diego nos avisó que era el 19. Bueno, ahora hablo con él. Bueno, gracias entonces. Nos vemos la próxima. Chao, profe, nos vemos. Un beso. Chau, chau. Nos vemos.